Flamea la bandera chilena, presente, representando. Hola, po, ¿cómo estáis? Hola, po. ¿Cachai, po? ¿Cachai, po? ¿Cachai? Hola, chiquillos, qué emoción, tanto tiempo. Aquí estoy de regreso, recargada. Y hoy vinimos a hacer un video especial. Porque en esta nueva temporada vamos a conocer chilenos que la están rompiendo. Chilenos que están haciendo la diferencia. Tal vez latinos, hispanos, que estén aquí en el área en toda el área de Estados Unidos. Bueno, específicamente hoy aquí en Oregon. Estamos en Hillsboro Station, que es un patio de food truck, porque aquí hay una chilena que está haciendo historia. Con su carrito de comida chilena, su cita, la comida. Una amiga, muy buena amiga mía, y ya era momento, hicieron un video juntas, porque ella es muy chora, una mujer así increíble, así ahora la van a conocer, qué emoción. Y el carrito tiene el nombre más chileno que yo podría haberle puesto, Cachaipo. Ya, y aquí estamos detrás de escena del Cachaipo. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Hola, amor! ¿Cómo estamos? Gracias. El espacio. Es chiquitita la casa, pero el corazón... Y el corazón es grande. Sí. Ah. Oye, acá estamos en el centro de operaciones del Cachaipo, el famoso carrito de comida chilena. Cuéntame, amiga, preséntate, por favor. Hola, soy Jessie. Ay, qué americanizada. Soy Yesenia, pero aquí me llaman Jessie. Sí, pues la Jessie, famosa. Sí, aquí yo. Ya conoce a todos los chilenos del área. Y nada, pues tenemos un carrito de comida chilena, completo, churrasco, empanadas, de todo. Se ha hecho muy famoso el carrito. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Ya un año? Un año, cumplimos un año. ¿Cuándo cumpliste el año? El primero. Y tenemos que hacer una fiesta. Sobrevivimos el primer año. Ah, y creciste. Sí. Ya. Sí. Vamos a probar la comida. ¿Cuántas Sí. empanadas me hiciste? Te voy a hacer aquí ahora, en vivo. ¿En vivo? En vivo y en Chuta, directo. ya, entonces aguante, porque no tomé desayuno, no como de hace 2 días, estoy haciendo tampoco. fasting. Ah. La Jessie nos está contando, nos quiere contar un poco su historia, cómo llegó hasta aquí. Bueno, llegué primero a Miami. Llegué a Miami en el 2012, creo que era. Tenía 15, iba a cumplir 16 años. Fue difícil porque no sabía ni decir papa en inglés. ¿Tanto así? Sí, no sabía decir nada. Nada. Y nada, empecé de ahí. Ahí conocí a mi esposo también. Y nada, viví la vida de soltera de Miami. Lo pasé súper bien, lo pasé mal también. ¿Cuántos años Como, estuviste allá en Miami? 5 años, casi 6 años. Ya, igual estuviste su tiempo. Pero sí, ahí de ahí me vine aquí a Oregon. En Oregon me casé. ¿Te casaste aquí? Me casé. Yo pensaba que te habías casado ya. No. Bueno, poniendo un poco en contexto, la Jessie y yo nos hemos hecho bien amigas el último tiempo. Y conversamos, esto no es posible. ¿Cómo no vamos a hacer un video de acá? Pues ahí me parece que hay clientes. ¿Vamos a ofrecer? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la magia acá? Mira, lo que somos más populares es porque hacemos las empanadas al momento. Están recién hechas. Recién hechas, salidas de la freidora. Son empanadas fritas, pero también hay hecho de pino, ¿no? O sea, de horno. De horno, sí. ¿Sabéis que no? Mi público primordialmente se dice, Ajá. es los americanos. Y a ellos les gusta más la empanada frita. Ya. Entonces, la mayoría de mis empanadas son fritas. De repente llegan los chilenos y como yo soy un carrito de comida chilena, a mí me gusta mimarlos. Y entonces sí le hago las empanadas al horno. Como Sisa Ducha, que vino la otra vez y me pidió unas empanadas de... Bueno, se refiere a mí, con mis cuñados que vinimos y le hicimos un pedido especial de empanada al horno.
Oye, y es importante decirle a la gente acá que no venden empanadas, po. No es como que como en Chile que en todas partes venden empanadas. Claro, no. Aquí en Oregon creo que hay a lo máximo tres locales que venden empanadas y uno de ellos creo que está cerrando. Queda la empanada de Argentina. Que no son lo mismo, digámoslo. Cuando le tengo mucho cariño a los hermanos argentinos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Son diferentes. Es diferente. Pero sí, solo quedamos como 2 o 3 locales que estamos vendiendo empanadas y somos todos diferentes. Mira. Está la empanada colombiana, que creo que también está todavía, la empanada chilena y la argentina. Ya, mira. Sí. Y de hecho, qué pena que esté cerrando el otro carrito, porque han llegado hartos chilenos al área, ¿no? Sí, Dime tú, que sí. tú tenés como el feedback acá, como Sí, que podéis no, medir. Cuando yo llegué acá a Oregon en el 2016, creo. Si estoy en lo correcto. 2016 o 2017. Y la comunidad chilena, pero era muy chiquitita. Y acá en Hillsborough, nada, o sea, era todo allá en el Southeast, que queda como, no sé, 40 minutos de acá. Muy lejos, muy lejos. De hecho, yo cuando estaba embarazada de mi bebé, manejé hasta Mount Hood Village, parece que se llama, ¿no? Como a 1 hora aquí, ¿no? Sí, 1 hora, más de 1 hora me tomó. Para ir a comerte tu buena empanada. A zamparte la empanada. Sí, para comerme una empanada chilena. Bueno, tenían empanada, fui más que por la empanada, en realidad fui por el mote con huesillo. ¡Oh! No, antojo de comer un mote con huesillo. Oye, también importante destacar que en Estados Unidos no se hacen, no se venden, no encontráis en ningún lado el mote con huesillo. No, y la semilla o el granito que dicen que se parece al mote, Ajá. no es lo Que se llama mismo. como barley, Sí, barley parece que sí. Es rico, pero no es lo mismo, no es un mote. No hay nada ¿cachai? como un No es balsito mote con Sí. huesillo en el verano. Y yo estaba ¿Ah? embarazada y con los antojos de comerme un mote con huesillo, no. Oye. Era lo que necesitaba. Entonces esta es la empanada, esta es la masa. Sí. Ya, la famosa masa de las empanadas del Cachaipo. Y la masa la hacemos nosotras aquí en el carro. Buenísimo. Como Sí, porque acá venden masas de repente en el súper, pero Sí. como de empanada mexicana. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. He encontrado también que vende la masa de la empanada argentina Ajá. en algunos lugares. Tampoco es lo mismo. No es lo Ya. mismo. ¿Y qué empanadas vais a hacer ahora? Te iba a preguntar cuál quería. Bueno, es que yo, chiquillo, aquí voy a dar vuelta un poco. Jale. No, yo soy vegetariana. Así como para algunos, claro, no vamos a poder mostrar la empanada de pino ahora. Aunque Pero me tenéis hago pino, una para ya para va a ser mí. una de pino Sí. para ella. Ella, fantástico. Porque no venía preparada. Mira, la aceituna. Eso sí, voy a que hacer la clásica. Igual yo también puedo encontrar empanadas acá vegetarianas, ¿no? Sí. Lo rico del carrito es que tiene opciones para todos. Y todes. Y todas. Así mismo es. Espera, Oye, y te voy a- yo caché que al principio no partiste solo con... O sea, como que el fuerte no eran solo las empanadas, pero ahora se llama The Empanadas House. Sí. Cuéntame eso. ¿Cómo Bueno, fue? Bueno, nosotros empezamos con... al principio teníamos hasta parrilladas. Teníamos sándwiches, papitas, que lo tenemos todavía, pero nos tiramos a full con la empanada, Ya. porque la gente probó la empanada y le encantó. O sea, se vio la diferencia. Tiene harto relleno la empanada. Sí, nosotros la Tiene hacemos- cariño. Nosotros la hacemos bien gordita. Es que así es la comida chilena, ¿no? Sí, pues sí es para que engorde la pierna, como decía mi abuela. Es para que engorde la pierna. ¿Hasta qué edad estuviste, Jessie, no, en Chile? ¿Hasta los 14? Hasta los 15. Llegué Hasta con los 15. a Miami. Ya. ¿Echáis mucho de menos? Bueno, ahora la verdad es que no tanto. Ya me acostumbré mucho acá. Ya hice mi vida acá, ya tengo a mis bebés, tengo 2 perritos.
Que son unos loquillos, tienen un cachorrín. Sí, son unos loquillos. Todavía el cachorrito me deja la cagadita. En toda la casa. Ya, pues, amiga, ¿no me dijiste de qué querías la empanada? Yo de queso nomás. Queso champiñón. Queso champiñón. Esa es mi favorita. Ya, Me gusta la gallampa. No, oye. Ay, Censurado. Chan, chan, chan. amiga, no era ese tipo de podcast. No. Me desperfilé. No, pero está bien, pues en el lenguaje de la real chilenismo, no, está bien. Me importa lo que piensen 10 hectáreas. Mira, ¿sabéis qué? Eso es como lo que todavía extraño, como los chistes, esa... La chispeza del chileno. Sí. Pero tú la tenías acá, pues vienen tus clientes y Sí, echáis la talla. Sí, claro, sí, yo todo el rato. Vienen acá, yo a veces me quedan mirando así porque hay gente como yo que lleva mucho tiempo acá en Estados Unidos. Y Le como pone que- harto, mira. Harto, relleno, con No, si a veces cariño. no la puedo ni cerrar de tanto que le pongo. Se me va la mano. Pero es que a mí me gusta así la empanada. Tenemos el carro La que... empanada tiene cualquier relleno de queso. A mí la gente me dice, oye, pero ahora que tenía el carro ya no comís tanta empanada. No, nosotros seguimos comiendo mucha empanada. De hecho, ayer llevé una bandeja eran por lo menos unas 4 o 5 empanadas de queso, porque a mi hija le encantan las de queso. Y sabéis que no alcancé ni a probar, porque se las comieron todas. Mira, son tan lindas. Bueno, entonces, tiene 2 perritos y 2 cachorritas también. 2 Sí. pequeñitas, 2 princesitas chiquititas también. Sí, en mi casa estamos llenos. Es una casa llena de amor. Aquí está mi picada de café. Aquí es donde tomo mis cafecitos en la mañana y de repente en el mediodía, si es que mis bebés no me dejan dormir en la noche. Pero ellos son una cafetería de Brasil, súper rico. Tienen también pancitos, tienen pastelitos. No quiero decir los nombres para no destrozarlos, sí. Pero, Para que después no me digan. Sí, y súper rico, los he probado todos. Buena, amiga. Sí, súper, súper rico. Ah, mira, esos son los brillanderos. Sí, eso era lo que no quería decir, para no cagar. Se llama Da Cabana. Y ellos también les encantan las empanadas de nosotros. ¿Hacen trueque? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Es que les encanta. Y aquí lo que está haciendo es un café turco. Sí, también tienen café turco, súper rico. Súper rico. Y huele el olor, pero es delicioso. Exquisito. It's amazing. Isn't it That's nice? great, right? The Turkish coffee. Yeah. Sí, realmente que es un arte. El pelo podemos Eso. Y me solté. Cabello me tiré, esto me puse taca. Oye, ¿vas a sacar tu OnlyFans después de esto? ¿Ah? De Ay, pies. No, pues amiga, de pelo. Ah, Eso chucha. no sé, está lindo el pelo de la Yesenia. Sí, llegó el momento de probar las empanaditas. Mi Este es cara de felicidad. mi momento favorito del video. Entonces esta es la de queso champiñón, Sí. de mushroom cheese. Así Ya. se dice, ¿no? Cheese and mushrooms. Cheese and mushroom. Sí, sí, sí. Ya. Y la de pino. La de pino. buena empanada de pino. ¿Ya? A ver. Está mortal. Un manjar. Les quiero contar algo para que se rían. Mi hermana me va a matar. Porque sabéis que la Andrea, mi hermana estuvo aquí ayudándome durante el verano porque era mucha la pega que teníamos en el carro y entonces necesitaba ayuda. La cosa es que me fui como un poco para atrás con ella porque cada vez para el almuerzo me decía, oye, ¿y si nos comemos una empanada? Pero yo le decía, ya, cómete una. Se comía 2. Pero todos los días, ¿sabes qué? Yo decía, debería grabarte para publicidad. Porque que la comía
Ah. Y él, Oye, ¿y flaquita Sí. la Andrea? te lo diría. Ahí está el huevo, aquí viene el huevo. Harto relleno. Es que así Harto son relleno. ricas. Buena la empanada. Este es mi almuerzo hoy día. Porque ya ahora almuerzo chileno, son las 2 de la tarde. Son las 2 con 7 minutos acá en Oregon, en Hillsboro. ¿Cómo se dice Hillsboro? ¿Lo dije bien? Y de tu público, ¿tú dirías que es principalmente chileno, latino o hay gringo? ¿Cómo es? O en general. Yo creo que diría que 85% Ujú. gringo, si no es más. Sí, mucho gringo. También va por el tema de los chilenos, la mayoría no vive en esta zona. Viven para el Southeast, Portland, o para afuera, para Vancouver. Hay mucha comunidad en Vancouver. Bueno, hay que comentar que estamos como en el límite de 2 estados, Claro. Oregon y Washington State. Entonces Vancouver es como la ciudad próxima donde también viven hartos chilenos. Claro. Entonces esta área igual es grande y es estratégica para la... Yo creo que a pesar de que estás como a las afueras de Portland, la autopista igual hace que uno pueda llegar más o menos luego, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el día a día, por ejemplo, yo sé que los chilenos vienen los fines de semana, ¿cachai? Ujú. Yo sé que por lo menos los fines de semana viene por lo menos una familia chilena a verme, a comprar algo. Ya. Siempre, toda la semana. Pero tu día a día es el gringo, pues, el gringo que está aquí, que quiere comer empanadas, que prueba. Latinos igual, hay muchos mexicanos en esta zona y también han probado, los mexicanos no son de comer empanadas, ellos ¿No? no. La gente que las prueba me dice, oye, exquisita la empanada. No, hay gente que conoce gente chilena, hay mexicanos que conocen gente chilena y el chileno siempre mostrando la empanada de pino. Siempre, toda la gente, los latinos que vienen directo a mi carro es porque ya alguien le ha mostrado la empanada de pino y me dicen, ando buscando esa empanada. Ah. No saben cómo se llama porque no se acuerdan que se llama pino, pero saben que es la que lleva huevo, aceituna. Ah, ya. Sí, Así ya. me dicen, es carne, huevo y aceituna. Ya. Y así les vendo la de pino, pero son muy pocos. Los mexicanos no son de empanada. Oye, y amiga, ¿hay conocido alguna historia de algún chileno que te haya venido a comprar? Historias que te hayan llamado la atención. Bueno, aquí en el carrito, de hecho, esa es una de las cosas por las que yo mantengo el carro. He conocido a muchos chilenos, llevando tantos años acá en Estados Unidos y casada con alguien que no es chileno, como que me distancié por mucho tiempo de la comunidad chilena. Cuando abrí el carrito empecé a conocer a mucha gente chilena. Y no tengo como una historia específica, pero siento como que eso me ha hecho volver a mis raíces, volver a ser la chilena que era cuando llegué. Ay. Contexto, conozco a la Jessie desde antes que tuviera la Alía, a su bebé, que ya tiene como 1 año y medio casi. O sea, digamos que hace como 2 años que te conozco. Desde la primera junta, o por ahí, segunda junta de las chilenas. Entonces, ¿llegaste a la primera? A la segunda. Estaba en la India. A la segunda junta de chilenas, que tiene que haber sido como en noviembre, ponte tú, de hace 2 años. Ahí conocí a la Jessie con su mamá. Sí. Y de ahí nos fuimos haciendo amigas de a poquitito, como piola, y ya a este punto ya es mi hermana. Amiga. Entonces me tiene bien alimentada. Con la empanadita. Oye, a todo esto, acá adentro, para los que están en el área y no han visitado el carrito, les recomiendo 1000% porque son food truck, pero está como patio de comida techado, ¿cierto? Que tiene música en vivo los fines de semana.
hacen eventos. De hecho, nosotros, la Jessie recién hablaba del 18, el que organizó fue Cachaipo, el carrito, pero yo también ayudé, otra chilena, la Mae, también ayudó para que hiciéramos una fiesta bonita. Vino mucha gente que colaboró y lo pasamos increíble, hicimos, pero yo tengo todos los videos, pero no, y dije, voy a hacer un video, pero nunca lo edité. También fue eso, otro evento que la gente recuerda mucho, Ajá. los chilenos acá, que estaban muy agradecidos porque decían, oye, acá no se celebra así, pues, no se celebra con los juegos que hicimos. Bueno, tú, es porque... no es que la Mae también, que no está también, aquí, pero mucha energía. Mucha buena energía, mucha buena idea. Hicimos, compró sacos para que hiciéramos carrera de saco, y yo traje emboque, hicimos el que se la sabe cante, estuvo muy bonito. Cosas. Y antes hicimos otro evento con más chilenas que colaboraron para ayudar a la gente de Valparaíso cuando se quemó todo, en Viña, ¿cierto? Todo en esa parte de la quinta región. Y también esa ayuda le llegó a algunas personas y algunas fundaciones organizaciones de perritos, ¿cierto? Sí. Así que ahí tratando de ayudar, poner un granito de arena, siempre Cachaipo, con el corazón, ayudando cuando se puede y cuando no también. Así siempre sí, de hecho, porque ese evento que hicimos para ayudar a Valparaíso, nosotros estábamos recién abriendo. Nosotros de ganancia no íbamos a decir nada porque... Más encima abrimos en la temporada más baja, pero lo hicimos igual. Yo le dije a mi mamá, en ese tiempo mi mamá estaba trabajando conmigo, yo le dije, mira, ya no importa que no tenemos plata para hacer esto, pero yo creo que hay que hacerlo igual porque tenemos que estar con la comunidad chilena, tenemos que poder ayudar. Entonces, sí, uno que está en una situación como dentro de todo como privilegiada, ¿cierto? Porque igual la gente acá tiene problemas, como que no es que en Estados Unidos la gente no tenga problemas, tenemos problemas de todo tipo, la gente igual tiene problemas a veces de plata, ¿cierto? Obvio, o problemas de todo índole, porque además tampoco estamos viviendo en Estados Unidos como la mejor época, ¿cierto? Están las cosas medias raras, medias rarosas, está mal, qué sé yo. pero definitivamente que es una realidad diferente. Sí. Yo sé que la Yesenia, todo esto del carrito, como contaba recién, la conecta, ¿cierto? Con sus raíces y a sus niñas. Y me imagino que tus niñas van a tener bonitos recuerdos también. Sí, esa es la otra razón por la que, a pesar de porque el carrito es un trabajo pero enorme que tenéis que hacer, las horas son demasiado largas, es mucha pega. Pero yo digo, pucha, no me gustaría dejarlo por el tema de que me acerca a mí a ser más chilena. Claro. Y mis hijas son mitad chilenas nomás. Entonces yo quiero que toda la mitad que son chilenas, que ellas puedan conectar con la gente chilena y digan, oye, sí, yo sí soy chilena, ¿cachai? Que tengan esa conexión. Porque he conocido gente que son casados con otra nacionalidad y sus hijos no conectan, ¿cachai? No pues entre que nacen aquí, sí, no tienen identidad con Chile, pues no tienen como conexión con Chile, claro. ¿cierto? Y yo tengo toda mi familia en Chile, pues tienen que hablar español, ¿Chileno? Sí, pues español chileno, con el sipo, yapo, Cachaipo. Entonces, cabra mía. cabra mía chica. Oye, bueno, Yesenia, te quería agradecer esta velada, este almuerzo con la rica empanadita. Mira, de acá queda una de queso. Esta me la voy a llevar yo, Yesenia. Pónmela para llevar, por favor. Una cajita. La empanadita de queso, exquisita. Me la voy a llevar y ahí, no sé, el suertudo que se la agarre en la casa. Y me encantó siempre venir a ver a mi amiga. Y gracias por abrirnos las puertas de tu carrito, que hace tan feliz a muchas personas de todos los lugares acá. Esa es la idea, sí. Que se lleva un pedacito de tu corazón a través de tus empanaditas. Así que eso, pues, chiquillos, no olviden, bueno, después de tanto tiempo que estuve desaparecida, aquí mi amiga también me ayudó porque me estaba tirando la oreja, me dijo, ven a hacer, hagamos el videíto. Así que ahora todo depende de ustedes, que este video se haga viral. Para que hagamos un podcast. Tenemos hartas ganas de hacer podcast, tenemos muchas cosas que decir, anécdotas que contar.
Así que eso, les dejo un besito grande. Si no se han suscrito al canal, no olviden porque es gratis, es fácil y por aquí está el botoncito para que se suscriban, para que activen la campanita. Y bueno, si quieren dejar su comentario ahí, buena onda, bienvenido. Así que eso, besitos chiquillos, cuídense. Chao. Chao. ¿Y ahora quién lo corta? ¿Y ahora quién lo corta? No, después lo corto yo.